Listo, podemos empezar. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Agradecemos tanto la presencia de los que están aquí presentes en el salón, nostálgicos de volver al colegio, como los asistentes conectados virtualmente. Hoy es un gran orgullo para ASALF tener con nosotros, participando en este foro, a destacadísimos exalumnos eh, que se destacan en el medio de los medios de comunicación. Tenemos, gracias a la magia de la tecnología, tenemos con nosotros a Hassan Nazar, periodista y politólogo, presentador de noticias de RCN, que está transmitiendo justamente desde el estudio de RCN y nos va a acompañar hasta las 6:45, pues tiempo límite en el cual tiene que ya retirarse para presentar el noticiero. Juan Pablo Calvás, editor general de noticias de la W Radio, pues indudablemente una de las cadenas radiales de más influencia y más importantes en el medio colombiano. Y Darío Vargas, socio de la empresa de comunicaciones Datis, director de telenovelas tan prestigiosas como ¿Quién mató a Betty si era tan buena muchacha?, En cuerpo ajeno y muchas otras. Y con ellos vamos a debatir y con la participación de todos ustedes, ojalá, sobre la independencia de los medios en Colombia. Entonces, para dar inicio, yo planteo una pregunta, pues que en su orden la responderán seguramente Hassan y Juan Pablo y con la intervención de Darío, sobre, por ejemplo, qué tan independiente puede ser un periodista del tiempo para comentar el derrumbe del puente Chirajara cuando el constructor del puente es el mismo dueño del periódico. Y a su vez, ¿qué independencia tiene un periodista de RCN para comentar de manera demasiado ácida el no IVA a las bebidas gaseosas cuando el dueño del canal es a su vez el dueño Postobón? Entonces, plantea esta pregunta y la pelota está en tu terreno, Hassan, inicialmente. Perfecto. Bueno, primero, mil gracias por la invitación. Para mí un verdadero placer estar acá y pues voy al grano para ganar, para que entremos en debate de una vez. Lo de las gaseosas sí tiene IVA. Primer punto, van a pagar IVA del 19, lo han tenido y ahí está. Entonces, esa información empezó a circular mal, pero claramente las gaseosas sí pagan IVA. ¿Qué tanto tenemos derecho los periodistas de RCN para hablar de ese tema? Absolutamente toda. No solo tenemos la obligación de hacerlo, sino que en el momento en que nos vamos a referir a ese tema, por ejemplo, hoy en el noticiero lo vamos a tocar, siempre tenemos que mencionar que hay unos intereses reflejados en el canal RCN y en Gaseosas Postobón. Hay que decir abiertamente al aire que este canal es propiedad de la misma empresa que es dueña de Gaseosas Postobón. Qué buena pregunta lo del tiempo también, porque quiero meterme en esto un poquito. Yo creo que la libertad del periodista para hablar de determinados temas está muy ligada muchas veces a la disposición de quien es el jefe editorial, de quien maneja las decisiones de fondo en los medios de comunicación, sea el director del periódico, sea el director del canal, el director de noticias. Muchos periodistas a veces proponen temas que incluso a veces ellos se autocensuran porque piensan que no los pueden discutir porque están en un medio que tiene conflictos de intereses. Yo siempre he dicho que uno como periodista tiene que poner una barrera frente a qué temas está limitado para hablar. El día que uno se limite para hablar de determinados temas por un conflicto de intereses, pues ese día mejor abandone el periodismo y dedíquese a otra cosa. Porque claramente en esta profesión hay que tener la disposición muchas veces de darse fuerte, de darse látigo y de tocar temas que lo tocan a uno o que tocan a la empresa para la cual uno está vinculado o trabajando. Sé que es un tema complejo y pues más adelante podría dar ejemplos. No sé si Juan Pablo quiera Yo, yo, aportar con los suyos. yo sobre ese punto me detendría en los dos casos, porque yo aquí sí quisiera ser muy justo con RCN y ya Hassan lo ha dicho, pero RCN es muy responsable a la hora de sacar informaciones que tienen que ver con los negocios de la organización Ardila Luli. Me hago la misma pregunta sobre la Casa Editorial del Tiempo. ¿Alguna vez en todos los artículos que aparecen, ya sea en la sección económica o incluso en la sección política, se hace referencia en el periódico El Tiempo a ese que tiene el periódico que es Luis Carlos Sarmiento Angulo o que es la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo? Una cosa es el puente de Chirajara, que bien pone el caso Guillermo
sobre la manera como se manejó la información. Es muy curioso ver la primera página del Tiempo, día siguiente a la caída del puente, y la noticia era muy chiquitica, está en primera página, pero chiquitica, un titular chiquitico y al lado una foto gigantesca, no recuerdo de qué. Y luego se convirtió en una noticia de páginas interiores. Y además, muy rápidamente se desliga la organización Ardila Lule, o en este caso, la constructora del puente, de Sarmiento. ese momento, la organización Sarmiento, perdón, excúseme, sí, la organización Luis Carlos Sarmiento, de la construcción del puente, y sencillamente lo endosa a quien está desarrollando la construcción. Pero es que ese no es el único negocio en el que está metido Sarmiento. O sea, Luis Carlos Sarmiento está en el negocio de los bancos, Luis Carlos Sarmiento está en el negocio de los hoteles, Luis Carlos Sarmiento está en el negocio de la construcción, está en todos los negocios. ¿Cuántas veces en el diario El Tiempo o en su diario económico Portafolio se hace una alusión a aquí tenemos nosotros un conflicto de interés? Muy pocas veces, por decir que nunca. ¿Que falta honestidad? No lo sé. No sé si sea algo que hace el periódico de manera sistemática, no reconocer cuando existen esos conflictos de interés, pero yo sí creo que de todas formas un periodista chiquitico en una redacción, cuando sabe que se va a meter con un tema que eventualmente puede tocar al dueño, va como si fuera pisando huevos y seguramente va escalando y va preguntando, ¿puedo publicar esto? ¿Puedo decir esto? ¿Puedo no hacerlo? Es mucho la autocensura a la que hace referencia Hassan. Pero yo creo que hay una autocensura que se hace a conciencia y que puede hacerse de pronto por una responsabilidad del medio y otra muy distinta, que es la que se ejerce sin siquiera tener en cuenta qué es lo que le estamos contando al público y sencillamente tachando todo o borrando todo de tajo. Tengo que cortar un poquito la conversación que se pone interesante, saludándolos a todos y mostrando mi agrado de estar aquí sentado en el colegio. Debo decir además que me place más todavía poder preguntarle a los periodistas, porque nos toca al revés, que los periodistas nos pregunten. Y esta es una oportunidad de oro para hacerle preguntas a periodistas que son muy buenos preguntando. Pero antes de hacer las preguntas, yo quisiera opinar sobre lo más general. Aquí ya entramos en lo particular y no voy a eludir para nada el debate, entramos a lo particular de dos casos, pero debo decir que sobre la pregunta de la conferencia en general, con los medios independientes en Colombia, yo debo decir que afortunadamente sí, que a pesar de que hay desde luego unas vinculaciones que no se pueden desconocer y que creo que al final nadie desconoce, tenemos igualmente medios que son absolutamente independientes, que son medios de periodistas. Sin salamería alguna lo digo, la W y Caracol Radio son de lo que queda de Prisa, y ahí uno se podría preguntar de hasta dónde suben los tentáculos. Se dice hasta que la familia Santo Domingo ha invertido en Prisa a través de los bonos que han permitido salir adelante a Prisa, pero allá hay una empresa que está dedicada al periodismo. Otra empresa que está dedicada al periodismo 100% es Publicaciones Semana. Con Felipe uno podrá tener diferencias, podrá opinar. Felipe López, el mejor para mí publisher, periodista que hay en Colombia, es en sentido estricto un publisher que ni siquiera está en la bandera. Publisher, para los que aquí traducen publisher como publicista. No, el publisher es el encargado del negocio. La parte editorial corresponde al director, el jefe de redacción, al editor en jefe en los Estados Unidos, y hay una separación estricta, tan estricta en Estados Unidos o en los países sajones, que se habla de la división entre la iglesia y el Estado. Y ahí tenemos otro ejemplo de una revista y de unas publicaciones en general absolutamente independientes. Y de todas maneras, regionalmente, los periódicos, a pesar de la inmensa crisis por la que están pasando, son independientes. El Heraldo de Barranquilla sigue perteneciendo a las mismas tres familias de hace 60, 70 años. El Colombiano de Medellín, lo mismo. El País de Cali, lo mismo. Vanguardia Liberal en Bucaramanga tienen la misma independencia porque son
familias dedicadas al periodismo. Desde luego, a uno le gustaría tener alternativa todavía viva. A lo que me tocó en parte a mí, yo soy hermano de periodista, hijo de periodista, lo que me tocó en parte a mí con la revista Cambio. Me gustaría que Cambio existiera aún. No se pudo más por una serie de coyunturas que correspondieron además con la crisis económica del 98 y 99 y que desafortunadamente hicieron que un proyecto como ese fracasara. Por lo tanto, yo sí me atrevería a decir que, sin entrar a discutir todavía, y creo que lo vamos a hacer, el periodismo es independiente en Colombia, porque además superó esa etapa de vinculación política en donde el Siglo y la República hablaban de las alas respectivas del conservatismo y el Tiempo y el Espectador, como decía la manchette del Espectador, respondía a criterios liberales, a ideales liberales con criterio patriótico y a criterios liberales con ideario patriótico. Los periódicos eran de los partidos y hoy también eso desapareció. Y afortunadamente no tenemos ni un canal oficial ni de televisión, ni un periódico oficial, ni existe una radio oficial que se dedique a eso. Existe la muy buena desaparecida Radio Nacional, que se ha transformado en una serie de divisiones muy, muy interesantes desde el punto de vista radial. No, donde la Radio Nacional todavía está. Todavía está, sí. Sí, todavía está. Pero y Radiónica y todo eso. Me consta. Le consta porque tú trabajas allá. Me consta porque yo trabajé ahí y siguen haciendo la tarea. Ahora, lo que pasa con Radio Nacional es que es a veces difícil desligarse un poco de esa directriz que puede venir desde el gobierno, pero están haciendo una tarea. Están haciendo una tarea de informar. Me parece espectacular. Me parece que lo que hacen en materia de programación es muy buena. Yo no sé quién oye radio hoy, o sea, distinto a los que van en un carro y están en el trancón, y yo con perdón de Juan Pablo digo, a Julio Sánchez lo oye mucho la gente que va en el carro por la circunvalar en Bogotá, desplazándose a sus oficinas, o por la transversal inferior o superior en Medellín, o por la circunvalar de Barranquilla yendo por sus oficinas. Y ahí hay, desde luego, una cantidad de audiencia. La palabra sería cautiva. Sí, suena ya anticuado. Están en cautiverio. En el carro, exacto. No tiene nada que hacer fuera del trancón en Bogotá. Pero yo quisiera empezar más adelante. Eso ya pasó. Los medios, con mucho dolor, pasaron. Los medios son esto. Y esa labor que cumple hoy Juan Pablo de editor nos corresponde a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace que una noticia, y no voy a usar todavía el término de falsa noticia para no entrar en eso, qué es lo que hace que una noticia tenga amplificación? Es que los lectores de la noticia creamos que es verdad. Y la repetimos y la pasamos y realizamos esa labor de edición nosotros mismos. Mi mujer, que está muy dedicada a temas relacionados con comunicación en redes sociales, dice: no leas todo lo que crees, porque nosotros tenemos una tendencia, y hay un artículo muy bueno en estos días en el New York Times. New York Times, vuelve el osito, el periodismo por excelencia, y no sé si Juan Pablo y Hassan están de acuerdo conmigo. El New York Times tiene un artículo sobre, muy recientemente, aquí lo tengo, si quieres lo podemos hacer circular, donde dice: la gente hoy por hoy ya no cree en los hechos, cree en lo que lee. Y eso es bien asustante y bien preocupante. Y es, claro, bien preocupante y bien asustador. O sea, eso de una verdad repetida muchas veces, una mentira repetida muchas veces se vuelve verdad. Estamos enfrentándonos a eso. Y aquí nos está pasando la historia. Acá. O sea, yo soy un consumidor de medios, obviamente, por mi oficio, pero también por fatalismo wikipédico, que no enciclopédico.
Yo no soy, ni escribo Twitter, ni Facebook, ni en WhatsApp, lo estrictamente de trabajo. Ni pongo fotos en Instagram. Descubrí que en Instagram también se puede poner videos. No tenía ni idea, pero es que Instagram es solo. Pero sí consumo muchísimos medios. Y uno sí se asombra de la cantidad de locuras que están pasando ahí. Por eso me gustaría que también entráramos en esa materia, Hassan y Juan Pablo. Pues tiene usted ahí a Hassan, uno de los, según el panel de opinión, uno de los tuiteros más influyentes de Colombia. Entonces yo creo que quien puede responder ahí es Hassan. No, pues el tema es muy interesante. Mire, o sea, ¿qué digo yo estando en los medios y habiendo estado en distintos medios? Una cosa es la información, otra cosa es los canales por donde se mueve esa información. Uno como periodista tiene que respetar unas normas y unos códigos. Hassan, ¿tú puedes subirle el volumen allá a tu... ¿Puedes subir tu volumen? Vamos a ver si le subimos aquí un poquito. Ahí. Un poco más. Un poco más. Creo que ahí lo tengo al máximo. Creo. Déjame ver si no, mientras tanto, que entre Juan Pablo mientras yo miro acá tema de sonido. Bueno, listo. Entonces, mi perspectiva sobre el tema de las redes sociales. Las redes sociales, sobre todo para nosotros como periodistas, representan hoy día tanto una amenaza como una oportunidad. ¿Oportunidad por qué? Porque efectivamente hay una fuente ahí increíble de información. Por primera vez tenemos la posibilidad los periodistas de tener en la mano una cantidad de fuentes o incluso de historias que nos la cuentan personas de los más diversos talantes. Entonces la posibilidad de que alguien que está ubicado, no sé, en el Carmen Norte de Santander, le escriba a uno. Una persona que está en Popayán presenciando un hecho, le escriba a uno. Y si uno es una persona juiciosa que está revisando constantemente las redes sociales, pues puede empezar a picar aquí y allá un poco de noticias. También se convierte en un proceso de retroalimentación, porque sin duda ahí también va llegando información, así como van llegando los regaños. Pero ¿cuál es el inconveniente? Y el inconveniente es lo que Darío está poniendo sobre la mesa. El inconveniente es que ahora entonces nos estamos dedicando en algunos periodistas a desmentir lo que aparece en las redes, a desmentir lo que aparece en las cadenas, a desmentir lo que va en los mensajes de WhatsApp. Y ahí es donde también nosotros como periodistas pues terminamos perdiendo el tiempo por culpa de unos desocupados, o por lo menos de unas personas que descubrieron que las redes pueden servir para multiplicar mensajes mentirosos, para replicar falacias. Y ahí perdemos nosotros, porque en lugar de estar dedicados a mirar por qué razón se torció un puente que construyeron en Santander y que costó 100.000 millones de pesos, o en lugar de indagar por qué razón el fiscal general de la Nación está diciendo que ahora la mitad de las interceptaciones que hicieron en estas oficinas de interceptación que están en el occidente del país son falsas, nos toca entonces también ponernos a replicar y a revisar y a contestar las noticias mentirosas que van a través de las redes. Entonces, ahí para nosotros hay un problema, y es el problema de que estamos compitiendo con algo que es muchísimo más efectivo que los medios de comunicación, y es el teléfono móvil. Porque mientras que uno en la W puede tener 1 millón de oyentes, mientras que Hassan en la televisión puede tener millones de televidentes, este aparatico lo tienen 45 millones de colombianos. Todos los colombianos tenemos un teléfono celular, todos, no importa si somos chiquitos o grandes, tenemos un WhatsApp. Y por ende todos estamos expuestos a que nos llegue una información que si no la verificamos, pues sencillamente la podemos creer cierta. Y es el gran riesgo. El gran riesgo que estamos enfrentando hoy como periodistas es que no competimos ya entre nosotros. Ya no es el espectador contra el tiempo. Ya no es Semana contra... Bueno, Semana no tiene competencia. Pero bueno, ya no es la W contra Caracol. No. Es ahora nosotros contra los celulares, nosotros contra WhatsApp, nosotros contra Twitter. Y créanme que ahí la lucha sí resulta bastante desigual. Pues miren, no sé si me escuchan mejor. Sí, mucho mejor. Perfecto. Yo creería que hay que matizar un poquito una cosa muy distinta, y voy al tema de las redes sociales. Yo en las redes sociales soy tuitero, soy opinador, yo opino, yo doy mis opiniones, opino de cocina, de política internacional, del clima, de un montón de cosas, pero yo no estoy publicando noticias. Cuando publico una noticia, publico un link para que la gente vaya directamente a ese medio de comunicación al cual lo refiero, que debe de cumplir con todos unos protocolos para que haya publicado esa noticia en un medio. Y es que se hayan verificado unas fuentes,
que haya pasado por un jefe de emisión o de redacción o un editor, que se haya verificado que la información es real, que se haya constatado por varios canales que eso que se está publicando es cierto, porque es que aquí no podemos olvidarnos que una cosa es opinar, otra cosa es tener Twitter, Facebook y otra cosa es ser periodista. Un medio de comunicación puede tener una sección de opinión. La revista Semana tiene sus columnistas, el periódico El Tiempo tiene sus columnistas, El Espectador. Pero, por ejemplo, nosotros en un noticiero, si quisiéramos tener una sección de opinadores, pues nos tocaría abrir una sección de debate o decir, aquí va la opinión de tal. Pero la información que estamos poniendo al aire tiene que estar verificada, 100%, porque si no tenemos que rectificarla. Los tuiteros no rectifican. Los que tienen cuentas de Facebook no tienen la responsabilidad de rectificar, ni se exponen a una sanción ni a una denuncia penal. Nosotros sí. Entonces, como periodistas, nosotros tenemos unos códigos. Y me aterra muchísimo que hoy en día todo el mundo se cree periodista. Todo el mundo puede ser opinador. Todo el mundo puede publicar un montón de cosas, pero ejercer el periodismo, para eso se necesitan responder frente a una cantidad de códigos de ética y responsabilidad para poder imprimir, publicar, decir al aire. Y estoy seguro que esa diferencia hay que empezarla a tener muy presente. Ahora, lo que uno puede hacer claramente, y en eso estoy totalmente de acuerdo, es que las redes sociales han puesto los medios de comunicación en un nuevo escalafón de autocrítica, porque se están dando cuenta muchas veces que la gente ya está dejando de consumir información en los medios tradicionales para ir a buscar a nuevas personas que tienen cuentas de Twitter, de Facebook, blogs, canales de YouTube. Lo que pasa es que esas personas, no todas las que tienen cuentas de Facebook, blogs, canales de YouTube, cumplen con los códigos del periodismo, publican lo que se les antoja. Muchas veces ni verifican si lo que están diciendo es verdad o no, y esos casos los hemos visto en todas partes del mundo. Por eso la invitación aquí siempre es que lo que usted esté consumiendo, y por eso es tan importante las referencias del New York Times, del Washington Post, del País de España, de la empresa que usted quiera de medio de comunicación en Colombia, que si está ese sello de medio de comunicación, tiene que tener en cuenta que ahí se están cumpliendo unos protocolos para poder publicar. Y termino con esto. El mayor canal de comunicación hoy en día en el mundo, más que no se ha querido declarar medio de comunicación, es Facebook. Por ahí navega el tráfico más grande de personas que están metidas en las redes sociales, consultando las fotos, publicando, hablando con sus amigos en el mundo y leyendo cadenas de información. Muchas de ellas que las publica cualquiera. No podemos caer en el juego de creer que todo lo que se publica en las redes sociales es periodismo y no todo lo que se publica en las redes sociales es de un medio de comunicación tradicional. Y frente a esa cultura es que tenemos nosotros como lectores, como consumidores de medios, de redes sociales, que educarnos y aprender sobre eso. Eso creo que es como un resumen breve sobre ese tema. Miren, para seguir citando periódicos anglosajones que son tan importantes, cuenta la anécdota que en la sala de redacción del Chicago Tribune hay un póster muy grande que dice: mi mamá me ama, verifíquelo. ¿De acuerdo? Aquí por el chat, uno de los participantes virtuales nos hace la observación que tal vez no se ha profundizado lo suficiente en la independencia de los medios. Y pues yo quisiera, digamos, como relanzar un poquito la pregunta, haciendo la siguiente acotación. Pues creo que todos los medios de comunicación tienen una espada de Damocles encima de sus cabezas constante que se llama la pauta, y que esa pauta pues muchas veces proviene pues, de los grandes grupos económicos y del gobierno. ¿Qué tanto responden los medios de comunicación a esas presiones, a la presión de la pauta y a la presión del gobierno de turno? Sería la pregunta. Bueno, yo creo que depende del medio de comunicación. Y ahí sí hay que diferenciar medios grandes que tienen un músculo económico que eventualmente les ayuda a sobrevivir con o sin pauta estatal, y los medios más pequeños en donde sin la pauta estatal sencillamente no viven. Y por eso aquí en Colombia hay que mirar esto, uno, por el lado de los medios regionales y dos, los medios nacionales. Medio regional, que bien puede ser una Vanguardia en Bucaramanga o un Meridiano en el departamento de Córdoba o el Universal en Cartagena, tienden a ser mucho más laxos o por lo menos mucho más suaves a la hora de tocar temas que van directamente a afectar a la administración, ya sea de la ciudad o del departamento en el que se encuentran, porque saben que ahí está su núcleo financiero más importante. Es más, nosotros en Caracol y en la W
a veces lo vivimos con las regionales. ¿Por qué? Porque pues, ellos tienen que conseguir su propia pauta. La oficina de Cartagena tiene que sobrevivir con la pauta que llega de Cartagena. Y lo mismo en Popayán, y lo mismo en Santa Marta. Y ocurre que a veces lo llaman a uno, me ha pasado, los gerentes a decirle, oiga, por favor ayúdeme dándole menos duro a no le den tanto palo al alcalde. Y la respuesta siempre tiene que ser la misma. Lo siento mucho, pero es que la pauta la maneja usted y a eso se dedica usted como gerente. La información la manejo yo y yo no voy a meter la mano en su pauta, así como usted no va a meter la mano en la información. Eso es algo que uno debe hacer. Pero obviamente los medios locales se ven en dificultades para decir eso. Porque cuando les van a cortar el chorro de la plata, inmediatamente van a decir, no, pues entonces, bajemos. Ocurrió algo muy, muy curioso recientemente y es que me llamó la gerente de la empresa en una ciudad que no diré, para no venderla, y me dice ella, óigame, denle palo al alcalde. Yo le digo, pero ¿cómo así? Denle palo al alcalde. Es la primera vez que un gerente me llama a decir que le dé palo al alcalde. ¿Y por qué? Porque es que si no le dan palo no me pautan. Yo dije, no, pues buenísimo, este es el momento, venimos a buscar temas. Pero eso no es común, eso no es común. Ahora, medios nacionales tienen la posibilidad de contar con la pauta de los grandes grupos económicos y ahí digamos que hay una posibilidad mayor de trabajar sin preocuparse por el tema de que va a suspenderse la publicidad estatal y demás. Pero somos pocos, finalmente. O sea, ¿cuántos periódicos hay que sean de carácter nacional? ¿Cuántas emisoras que sean de alcance nacional? ¿Cuántos noticieros de televisión de carácter nacional? Entonces, aquí hay que pensar más hacia los más pequeños. Los periodistas pequeños, los medios pequeños difícilmente pueden ir en contravía de quienes están pautando. Pero nosotros, generalmente sí lo podemos hacer. Pero incluso, Juan Pablo, qué pena, yo antes de decir una cosa ahí, porque sé que Darío seguramente quiere complementar, yo que estoy metido en un medio grande y con un músculo financiero grande, no crea, todos los medios necesitan tener recursos, porque es que RCN Televisión tiene que ser autosostenible solo. RCN no puede estarle diciendo a Postobón cada fin de mes, oiga, ¿será que nos paga la nómina de los muchachos del noticiero y de las novelas y de toda la gente que trabaja en el canal? No. Y los de RCN Radio le van a decir, bueno, nosotros tampoco, y los de los ingenios de los azúcar y los demás van a decir, un momentico, nosotros ¿por qué tenemos que estar pagando eso? Entonces, todos, independientemente del medio de comunicación, por muy grande que sea, necesita ser autosostenible. Y la gran pregunta, ahorita que hablaba Darío, por ejemplo, la revista Semana, pues a Semana le tocó dedicarse a hacer foros, y la mayoría de foros se los pagaba ¿quién? Con pauta oficial, el gobierno. La revista Semana y el lado Las Maravillas del Llano, y uno dijo, Las Maravillas del Llano, y dentro de la revista El Llano está acabando. Y la revista Semana necesitaba obligatoriamente meterse en el tema de foros y empezar a facturar con foros, porque la revista en digital no se estaba vendiendo y en físico menos. Entonces, esa pauta entra del gobierno, y si usted le da palo al gobierno, pues no le va a entrar pauta. Eso así de sencillo, digamos las cosas como son. Entonces, esto yo creo que hay que mirarlo con mucho cuidado, y estoy de acuerdo, y termino con esto para que pueda entrar Darío, con lo que decía Juan Pablo, es mucho más al detalle en el tema regional, porque en el tema regional, esos medios que tratan de hacer muy buen periodismo también tienen que ser autosuficientes, tienen que poderse financiar, y buscar esos recursos en provincia cada vez es más difícil, justamente porque depende muchas veces de las gobernaciones, las alcaldías y demás, y esas tienen un componente político. Si usted me casca y me da duro, pues yo no le giro. Esa es la realidad. Yo, ahí de nuevo voy a tratar de traer a colación un tema que está en la misma onda hertziana de las redes sociales, del tema de las redes sociales, del asunto de las redes sociales. Es el modelo de negocio de los medios tradicionales ya no existe. Ya no existe. O sea, el modelo de negocio estaba basado en que una agencia de publicidad iba, y aquí hay algunos expositores y conocedores del negocio de publicidad, la agencia de publicidad le daba al periódico unos avisos a cambio de una buena despliegue y una negociación para que apareciera en un buen momento y en la página bicolor o muy primera página en El Tiempo el domingo, o le daba a televisión unos avisos, unos spots publicitarios muy bien hechos, muy cuidadosos, que permitían promover un lanzamiento de un producto, por ejemplo.
la radio era similar, con cada uno con sus matices. Ese modelo ya no existe. Las agencias de publicidad hoy tienen que reinventarse, y perdónme el uso de una palabra que suena a lugar común. Las agencias de publicidad se enfrentan hoy a un problema que les quitó su negocio. Ya la comisión del 17,5%, del 15%, del 12,5%, del 10% ya no existe. Las agencias de publicidad están tratando de sobrevivir con un negocio financiero, jugando entre lo que reciben de los clientes y negociando con el medio para ver cuánto le pueden sacar en intereses, que es lo que se gana la agencia de publicidad. Y así sucede en el negocio de los anunciantes. Los anunciantes hoy cada día ven con más preocupación qué hacer para llegarle a un cliente. Yo siempre me sorprendo de una frase del presidente del grupo Nutresa, con quien trabajamos, valga la transparencia. Dice: nuestros clientes no son los consumidores. El grupo Nutresa vende alimentos procesados. Nuestro cliente es el tendero. Y le tenemos que llegar ya no con la publicidad, porque el tendero ya no le crea la publicidad. Él sabe que le están metiendo goles ahí. Nosotros tenemos que llegarle al tendero con unas redes muy básicas, porque el tendero tampoco tiene ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram. Llegarle con unos mensajes muy básicos para que sea el tendero el que escoja su producto. Por eso el cliente es el tendero. Y esa transformación que ha permitido esto es que a uno le asombran los datos que puede recibir de cualquiera de estas redes sociales. Uno sabe con 3 y 4 comas, con 3 y 4 números después de la coma de aproximación, a quién le llegó, a quién está leyendo o viendo un comercial de televisión o leyendo un aviso publicitario. Y eso radicaliza por completo el papel de los medios. ¿Por qué ha sobrevivido el New York Times? Por 2 razones fundamentales. Una, porque Carlos Slim le metió el 25%. Le metió el 25% de su capital. Y 2, porque el señor Trump fue presidente de la República. Y la reacción inmediata, la presidenta de los Estados Unidos, y la reacción inmediata de los, llamémoslo de alguna manera para no entrar en disquisiciones políticas, los liberales del nordeste de los Estados Unidos vieron que la única alternativa para encontrar verdad sobre Trump estaba en el New York Times. El New York Times creció su suscripción impresa o digital casi al triple. Fueron de 1,5 millones a 4 millones y piquito. Simplemente por esta oportunidad que leyeron con absoluta claridad. Hay una entrevista muy buena con el publisher del New York Times, que es la familia Ochs-Sulzberger, donde explica cómo es el papel de un medio hoy en el mundo digital. Usted ya no va a ver en el impreso del New York Times un solo comercial de Macy's, ni un solo comercial de aerolínea, ni un solo comercial de productos de consumo masivo. Usted lo ve muchísimo más en la página impresa, en la página de internet, pero el negocio volvió a ser vender suscripciones. El caso que presenta Darío del aumento de la circulación del New York Times da para hacer una pregunta adicional, y es: ¿qué tanto derecho tienen los medios de comunicación a tener una orientación política? Y lo pregunto, y sobre todo para Hassan, en base al incidente hace unos días cuando los paros estudiantiles, cuando RCN, que es acusada de tener, digamos, afinidad a una cierta corriente política en Colombia, pues fue, digamos, hasta cierto punto vandalizada por manifestantes. ¿Qué opinan ustedes de ese aspecto? Oh, yo creo que es un tema supremamente interesante, porque es que eso es lo que estamos viendo en el mundo. La cadena Fox tomó partido hace rato, es un canal republicano, es un canal conservador y defiende esos pilares, es el de mayor audiencia en los Estados Unidos. Y a mí me encanta, y siempre que recomiendo, me dicen: ¿usted qué medio lee? Y digo: yo los leo todos, porque quiero saber qué piensa la izquierda, la derecha, el centro.
Entonces leo El País y leo el mismo titular en El Mundo, y veo CNN, y veo NBC, y veo ABC, y veo Fox, y en Colombia por eso escucho a Calvás en la W y a Julio, y escucho también a Yolanda en La Básica, y escucho, porque todos tienen posición. Es que esa situación en el periodismo, donde se sentaban y decían, es que yo soy totalmente imparcial, yo no tomo posición, yo estoy aquí a medias tintas y entonces yo no tomo partido. A mí por lo menos no me convence. Yo quiero un periodista que sepa qué es lo que me está diciendo y dónde está parado. Y si me lo está diciendo, que ojalá tenga el pluralismo y el criterio para invitar a sus contradictores y hablar con toda la franqueza del caso y exponer los argumentos. A mí no me gusta el que es entonces, digamos, conservador, le gusta Trump, está en contra del aborto, no quiere la dosis mínima, y entrevistando y hablando con los mismos que piensan como él. No, yo quiero a ese periodista entrevistando a los que piensan totalmente opuesto a él. Y quisiera conocer las posturas de todos. Y la mía está cantada. Es que mi posición a mí por eso me encanta, porque es que yo no finjo. Yo soy una persona que defiende unos pilares, soy en muchos. Lo que pasa es que en Colombia sucede algo terrible. Y es que en Colombia a la gente le ponemos etiquetas. Entonces, usted es uribista, usted es santista, usted es petrista, usted entonces es guerrillero, usted es paraco, pero no ahondamos en la discusión. Entonces, si yo soy uribista, entonces vamos al caso mío personal. Si yo soy uribista, ¿cómo es que un uribista de estos es pro aborto? ¿Cómo es que un uribista de estos está a favor de la dosis mínima? ¿Cómo es que un uribista de estos critica profundamente las alianzas con Israel? Yo soy pro palestino. Porque no, es más fácil ponerme una etiqueta y decir, este pertenece a tal toldo, en vez de analizar realmente qué piensa la persona. Y yo lo que creo es que nosotros tenemos que empezar a mirar el periodismo con franqueza, con claridad. Aquí yo no estoy buscando gente que piense como yo. Yo sí estoy convencido de que hay que leerlos, escucharlos a todos. Mi invitación por eso es, si usted coge un medio de comunicación en la mañana y usted todos los días se informa con El Tiempo, usted está jodido. Lea El Tiempo, lea El Espectador, lea Semana, lea ADN, lea todo. Si usted en la mañana solo escucha a Calvás, en la mañana está jodido. Y cuando yo estaba en la radio, si me escuchaban solo a mí, estaban jodidos. Hay que escucharlos a todos, para que se forme un criterio amplio, para que diga, oye, este tipo lo que está diciendo está mejor sustentado, estos argumentos están más sólidos. Pero uno no puede sentarse sobre la base de informarse siempre leyendo al mismo, escuchando al mismo y viendo el mismo canal. Entonces, termino con el caso de RCN. A nosotros hay unos políticos en este momento, y no voy a decir nombres porque todo el mundo sabe quiénes son, que les fascina agarrarse con RCN porque sacan créditos de RCN. RCN es un medio que, si usted lo escucha, aquí trabajan personas como Yolanda Ruiz en radio. No me vayan a decir que Yolanda Ruiz es uribista, por favor. No me vayan a decir que el señor, el profe Restrepo que está en la mesa, es uribista. No me vayan a decir tampoco entonces que Pacho Alerta, más de 160 emisoras, es uribista. Y si no es uribista, entonces es peñalosista. Y si no, entonces es santista. No, aquí somos periodistas y ofrecemos una gama inmensa de información donde usted puede sentarse y escucharnos, discutir con nosotros. Aquí estoy leyendo en este momento una continuidad del noticiero, que es un libreto. Mientras estoy hablando con usted, la estoy leyendo. Y el señor que le está escribiendo, yo no sé si es petrista. Yo no sé si el señor le gusta a Claudia López. Yo no sé si el señor que le está escribiendo le gustará a Sergio Fajardo o cualquier otro, o alguien de las FARC. Y yo me voy a sentar con él a trabajar sobre temas que son periodísticos, no políticos. Entonces, a RCN lo han atacado mucho por su línea editorial. Y cuando a mí me preguntan cuál es la línea editorial de RCN, yo les digo, es la línea editorial de un medio de comunicación que quiere todos los días informar a los colombianos con temas de agenda noticiosa, de política, de derechos humanos, de temas social, de deportes, de entretenimiento. Y nosotros no estamos pensando si le favorece a uno o al otro. Lastimosamente, cargamos, sí, un karma hoy en día, y es que nos ven, seguramente por mi filiación, seguramente por mi manera de ver el mundo, como si todos los que trabajáramos acá fuéramos de un credo o de una secta. Y aquí hay una variedad de personas que tenemos infinidad de cosas en común y muchos desacuerdos también. ¿Cómo será la cosa que estoy de acuerdo con Hassan? Sí. Estoy completamente de acuerdo en la afirmación inicial de Hassan, y es: mal hace uno en creer que los periodistas son independientes o imparciales.
Creo que esa tal vez es la mentira más grande que nos han querido vender. Uno, en las facultades. Y dos, también en el imaginario de los periodistas y de lo que es el periodismo. No hay periodistas imparciales. O sea, usted o va para un lado o va para el otro. Usted no va a decir me quedo aquí parado, porque para algún lado tiene que coger. Hay periodistas equilibrados y yo creo es en el equilibrio. Equilibrio es darle la oportunidad a y a B, a blanco y negro, para que se expresen, para que expongan sus puntos de vista y ojalá encontrar un gris, que por la mitad entonces también ayude a matizar un poco las discusiones sobre los distintos temas que hay, ya sean políticos, económicos o hasta del deporte. Pero pensar que un periodista entonces está desprovisto de opinión es hacerle una lobotomía a unas personas que en principio no solamente están constantemente procesando información, sino que además determinando de qué manera se va a presentar esto, y es absolutamente imposible. El periodista tiene una posición, que uno puede o no estar de acuerdo con ella, pues está bien. Miren, a nosotros nos pasa en la W algo muy curioso, y eso ayuda mucho el termómetro de las redes sociales. Y es que un día somos amigos de Uribe y defensores de Uribe y estamos del lado de Uribe, y al día siguiente somos antiuribistas, petristas, de las revolucionarios. FARC, revolucionarios, amigos de las FARC. Yo creo que ese es el mejor halago que le pueden hacer a uno como un periodista. Que un día le digan a uno que uno es de Petro y que al día siguiente le digan que uno es de Peñalosa. Que obviamente a veces termine uno más de un lado que de otro. ¿Usted Calvás? No, mire, ¿sabe qué? Pero le cuento una cosa, y además me ha tocado hacer esa arqueología de mis propios artículos para eso. O sea, yo escribí columnas en El Tiempo cuando era alcalde Gustavo Petro, diciendo bájese del balcón. Estábamos mamados del balcón cada semana. Y ahora estoy diciéndole a Peñalosa, oiga, no sea tan bestia de hacernos el adefesio de la carrera séptima. Y ahora entonces yo soy petrista y no lo soy. Pero el problema es que uno lo van matriculando, como dice Hassan. Entonces a uno lo van matriculando de uribista, de ordoñista, de lo que usted quiera, de fariano. No, esas etiquetas, un periodista responsable precisamente no se va con esas etiquetas. Un periodista responsable, más bien lo pueden ir etiquetando lo que quiera, pero él sigue su camino de tratar de ilustrar, porque finalmente nosotros tampoco somos el faro y guía del pueblo colombiano, sino de ilustrar, de tratar de mostrar todos los matices. Eso es lo que tiene que hacer un periodista responsable. Ya cuando se empiezan a notar unas tendencias que ocurren mucho, sobre todo en algunos medios virtuales, portales que se dedican a informar, pero que en realidad tienen una afiliación política y una financiación meramente política, ahí ya estamos hablando de un periodismo que deja de ser periodismo para convertirse en algo meramente información tendenciosa y con un objetivo muy político. Pero los grandes medios, y yo no sé cuál podrá ser la evaluación que se daría, los grandes medios, sea RCN, sea Caracol, sea El Tiempo, sea El Espectador, tratamos de ser respetuosos a ese principio, y el principio es equilibrar, ni mucho ni poco, poner las voces de unos y de otros. Ya será el público el que defina y el que termine poniéndolo a uno del lado que quiera. Pero el lado nuestro tiene que ser esencialmente el de tratar de revelar las verdades y el de tratar de mostrar las cosas por lo menos como aparentemente son. Vamos a seguir citando a... Yo me tengo que ir, les pido, Darío, qué pena interrumpir, yo tengo que irme para el noticiero porque es que ya me están llamando para alambrarme y pasar al set, no sin antes agradecerles a todos, a Antonio, a Guillermo, a ti, a Juan Pablo y a la audiencia por la invitación. Me encantó poderlos acompañar, me hubiera fascinado poderme quedar más tiempo, pero me toca irme ya al aire al noticiero. Entonces les mando a todos... Voy a hacer una última pregunta para una respuesta muy rápida. Claro Estamos que sí. en el ámbito del Liceo Francés y en el programa Volver al Colegio. La pregunta es, y se la haré más tarde a Juan Pablo y a Darío, para tu carrera de periodista, ¿qué significó haber pasado por el Liceo Francés? No solo para mi carrera, para mi vida. Ha sido de los mejores regalos que me pudieron dar en la vida fue pasar por el Liceo Francés. Mi hija de 8 años está en el Liceo Francés en CE y mi hija chiquita la acabo de llenar los papeles a ver si la reciben el próximo año. Es un privilegio. Después de esto ya no. Les voy a decir esto. El Liceo Francés, para mí, es lo que me permitió el regalo más grande que le puede permitir a un ser humano. Y es tener la capacidad de discernir, de estar en desacuerdo permanente con todos y de mantener relaciones cordiales al mismo tiempo con la gente con la que uno tiene las más grandes diferencias. Y sobre todo, argumentar. La posibilidad de que cuando usted diga sí o diga no, ponga los argumentos después de su respuesta.
Eso es un regalo de la vida. Y por eso creo que la comunidad del Liceo Francés es tan importante y llega a hacer cosas transformadoras, porque somos seres humanos que desde muy chiquitos nos enseñaron a poder argumentar. Y un país necesita eso. Gente que más que tome posición, ponga argumentos sobre la mesa. Eso para mí es el Liceo Francés. Un abrazo. Muchas gracias, Hassan. Muchas gracias, Hassan. Hassan se nos retira, pero quiero leer un comentario que nos envía una de las personas que está afuera. Dice, excelente la intervención de Hassan. Representa la formación de los alumnos del Liceo Francés, crítico, comprometido y consecuente con sus ideas. Hola. Vamos a hacer aguafiestas y como decía al comienzo, al comienzo de mi intervención pasada, voy a citar a otro periódico anglosajón. Ya parezco más del San Carlos o del Nueva Granada que del Francés, pero voy a citar otro de los periódicos que para mí es fundamental en la historia del periodismo, que es el Guardian de Londres. El Guardian tiene en su manchette una frase que a mí me parece que define el periodismo por excelencia. Es: los hechos son sagrados, la opinión es libre. Y eso es lo que hace un periodista. Un periodista puede tener la opinión que quiera, pero tiene que respetar en total cabalidad los hechos. Eso que llaman los anglosajones the facts, los hechos. Y allí quizás está una de las dificultades más grandes que se presenta muchas veces en nuestro periodismo, no es peyorativo para nada, tropical. O sea, nosotros tenemos tendencia a elaborar sobre los hechos, pero no necesariamente describimos los hechos. O sea, allí tenemos un problema todavía de, como lo citaba ahorita Hassan, de rigor periodístico. Somos ciertamente, voy a usar la palabra, liberales en el uso de la información. Y esto no es crítica. Cada vez ve uno más atribuciones en los medios impresos. En los medios radiales y en la televisión, pues las atribuciones se dan porque siempre entrevistan a alguien, siempre hay alguien diciendo cosas. Y esa es una manera de corroborar los hechos. Recuerdo, y perdónenme que me autocite, un compañero de nosotros, creo, del famoso Piedradita de la pirámide esa en Nueva York. Ahora se me olvidó. Sí, Bernard Madoff. De Madoff. Madoff, Piedradita, era el operativo, digamos, un agente de él en la Florida y cubría Colombia. Me llamó uno de los tipos más divertidos que hay en el mundo de los corresponsales, que es David Luno del Wall Street Journal, que está basado, creo que todavía en Ciudad de México. Y me preguntó, y empezamos a hablar, y yo le conté, y me dijo, bueno, ¿y te puedo citar? Dije, no me cites porque no quiero, pues, dije muchas cosas. Me dijo, usó la palabra jodido, porque ninguno de las fuentes que he entrevistado me ha autorizado a ser citado. Como a los 3 días me llamó y me dijo, el editor no me dejó pasar el artículo, que tenía una cantidad de cosas porque no tenía atribuciones citables, fuentes citables. Y eso es demostración de un rigor periodístico a ultranza. Aquí tengo una pregunta que me parece interesante de poner ahora sobre la mesa. ¿Cuál es su opinión sobre la independencia de Noticias 1? Arranca Darío. Miren, o sea, hay que decir primero que Daniel Coronel, que es el dueño de Noticias 1, o sea, Daniel es uno de los columnistas, no solo más leídos, sino uno de los columnistas que más se dedican precisamente a lo que acabo de decir, a tener fuentes y hechos. Fuentes y hechos. La columna es leída porque está fundamentada en grabaciones, transcripciones, todo lo que cita
Daniel, está sustentado en hechos. Noticias 1, al mando de Cecilia Orozco, me parece que es un noticiero equivalente a lo que debía ser si existiera una alternativa, digamos, una revista alternativa hoy por hoy. Denuncian, son muy críticos, a veces son tremendamente quisquillosos. Yo no sé si le ha tocado a ustedes, a Juan Pablo no le debe haber tocado a Ángel. Ángel es una pesadilla. Ángel preguntando, porque es que además, de nuevo, y creo que en eso estoy muy de acuerdo con lo que dijeron Juan Pablo y Hassan, es un periodista que va con su opinión formada y que transformarle la opinión sobre los hechos es muy, muy difícil. Cito casos así de memoria. Yo insisto, por ejemplo, y trabajé con ellos y lo puedo decir de nuevo, que en el caso de Reficar hay mucha exageración, mucha exageración. Simplemente hagan la suma de lo que denunció el testigo de la fiscalía. 180 millones de dólares. Yo estoy seguro que sí, seguramente hubo más almuerzos de los que había, sí, seguramente hubo paseos en yate, sí, seguramente hubo más pasajes de los que había. El hecho simple, y hoy me gustaría la opinión de Juan Pablo sobre eso, el hecho simple es que la refinería costó más porque se hizo más grande. Cuando se planeó la refinería era remodelar la casa y ponerle ventanería metálica. Cuando se construyó la refinería, se hizo un edificio de 5 pisos, con sauna, piscina, cuarto para escoltas y 3 garajes por persona. Y por eso costó 3 veces más. Claro, pero eso, digamos, si nos detenemos en Reficar y ya vamos al tema de Noticias 1, o sea, lo de Reficar terminó siendo lo que terminó siendo sencillamente porque entregaron un contrato sin los estudios de ingeniería de detalle. Entonces, cuando usted empieza una obra, no sé, cuando usted empieza a hacer la remodelación de su casa, pero dice, vamos a remodelar, pero no dice qué, entonces ahí está jodido. Porque entonces sencillamente ningún presupuesto le va a dar. Porque entonces primero cambia las ventanas, luego dice, no, pero metámoslo el jacuzzi, cambiemos el piso, las cortinas y el techo. Venga, pongamos una cosa bien grande, cambiémoslo, pongamos un vitral. Cuando ocurre eso, ya se pierde el norte. Muy a la colombiana, fuimos improvisando sobre la marcha. Sí, exactamente. Yo estoy convencido un contrato que si algún día, que no va a pasar, pero algún día tenemos la oportunidad de mandar un cohete a Marte. El cohete lo disparamos de Cabo Girardot y cuando esté llegando a la mitad de camino entre Marte y la Tierra, los colombianos vamos a empezar a decir, oiga, ¿pero por qué vamos a ir a Marte? Allá ya fueron los gringos y no sé qué, más bien vámonos para Venus. Y va a haber un movimiento de clamor colombiano de la mitad de nosotros diciendo, no, vámonos para Venus, pero ¿cómo? A ver, eso es una berraquera, si Venus es la diosa del amor, entonces, ¿por qué no vamos para allá, que allá casi me haya ido? Y eso nos pasa mucho en muchas cosas, en la operación práctica de muchas cosas. Cambiamos de planes, o sea, un banquero de inversión en estos días me decía, ¿que ustedes van a volver a hacer una reforma tributaria? Sí, hace 2 años. Hicieron una que dijeron que era definitiva. O sea, van a volver a hacer, lograron subir el IVA al 19% y lo van a volver a bajar. Pero miércoles, yo decía, seamos serios, o sea, una reforma tributaria se hace 5 o 6 años para ver para qué sirve y qué limita. Sí, pero ese es otro problema ya. Otro problema. Ahora le cambiaron de nombre, ley de financiamiento. Sí, exacto. Alias ley de financiamiento. Noticias 1. A mí me parece que Noticias 1, primero, es admirable porque en un canal que no ve nadie, que no ve absolutamente nadie, de pronto lo vemos nosotros porque somos una gente del liceo francés que entendemos que es importante, consiguen pauta. Y eso ya es algo de aplaudir. Y si consiguen pauta es porque son influyentes, lo cual ya es otra cosa que dice mucho de Noticias 1. No es un noticiero para pasar el rato, no es un noticiero como para decir, cumplamos con esto que hay que hacer un espacio de noticias el sábado y el domingo. Un segundito. Y completemos. Para complementar eso, levanten la mano los que ven Noticias 1. Ahí tienen. Ahí está. Para los que están afuera, el 80% levantó la mano. Listo. Entonces, es un noticiero, 1, que consigue pauta, 2, que es influyente, y por eso aparece la pauta. Pero número 3, es un noticiero
que va jugando por fuera de la cancha. Mientras que todos estamos concentrados en los mismos temas, entonces, que la ley de financiamiento alias reforma tributaria, que el puente ahora que se torció, que la preocupación sobre la reforma política y la reforma de la justicia, ellos no se ocupan de eso. Ellos manejan lo que en los medios de comunicación llamamos temas propios. Y temas propios es salirnos de la agenda y pongamos nosotros la agenda. Y en eso Noticias 1 ha hecho la tarea. Desde siempre han estado poniendo la agenda del país, al punto que los lunes en muchas ocasiones terminamos hablando de lo que salió en Noticias 1 la noche anterior, porque ellos están haciendo esa tarea. Que no nos guste, porque esa tarea, y aquí también hay que decirlo, en algunas ocasiones resulta tendenciosa, porque ellos sí tienen, digamos, como unos caballitos de batalla sobre los que van volviendo. Pues bueno, esa es la línea editorial del medio, hay que respetarla. Y eso puede que a algunos no les guste y que a otros les encante. Pero curiosamente, a los que no les gusta, lo ven. Y a los que les encanta, también. Entonces es una fórmula que funciona, que para algunos puede ser discutible porque se mete con temas o con personajes que no les gusta que toquen, es otra cosa. Pero Noticias 1 encontró un nicho, encontró un objetivo y está haciendo la tarea, como la hace Daniel cada domingo con su columna. Y es de alabar lo que hace. Perfecto, por aquí creo que ya empezamos a tener preguntas por parte de los asistentes. Sí, yo tenía una pregunta con respecto a la afirmación que usted hacía de ceñirse a los hechos. Y eso me trajo a la memoria en enero de este año, en la cena de los corresponsales de la Casa Blanca, que no asistió Trump. Hubo un discurso de Carl Bernstein de Watergate, y en donde decía más o menos, mire, lo que nosotros tratamos de hacer en Watergate fue llegar a la versión, esto no es que no me acuerdo de las palabras exactas, pero algo así como la versión más verosímil de la verdad, lo cual es un poquito un pleonasmo, pero daba a entender que los hechos a veces no son comprobables. Entonces, porque pues corresponden a versiones que vienen de otras partes, y un poquito lo de Watergate, la investigación que ellos hicieron era tratar de llegar a lo que estaba haciendo la Casa Blanca bajo el gobierno de Nixon, pero esos hechos no se pueden conseguir. ¿Usted qué piensa con respecto a esa cuestión de ceñirse a los hechos cuando no se pueden conseguir? Digamos, yo creo que por eso cito hechos y atribuciones. O sea, cuando ellos logran que la garganta profunda les diga por la no decir. ¿Se acuerda que en la película ellos le preguntan si se queda callado es porque esto pasó? Y eso son los hechos. Ellos pueden, y así lo escribieron, pueden decir que así sucedió porque una persona que estuvo allí, no necesariamente el hecho, sino la persona que estuvo allí, pudo hablar. Y eso fue lo que logró que, como también se ve en la otra película, la de Ben Bradley, que Bradley convenciera a Katharine Graham que era publicable. Que es, si bien no tienen los hechos en la mano, sí tienen una fuente de absoluta confianza porque demostró que en el pasado sus verdades, sus hechos eran verdades, y eso permitió, con una atribución, además por la negativa, se presentara lo que pasó en la entrada a los cuarteles del Partido Demócrata. Pero fíjese que eso es difícil. Y le voy a poner tal vez uno de esos ejemplos telenovelescos que nos ha dado Colombia sobre ir detrás de la verdad, o por lo menos de qué fue lo que ocurrió en un hecho particular. Y fue lo que ocurrió hace 6 años, aquí abajo en el Parque El Virrey, con la muerte de Luis Andrés Colmenares. Es hoy el día en que no se sabe qué pasó. Y ya se terminó el juicio, y ya todo el mundo está libre, y los papás siguen pidiendo justicia. Nunca se logró cerrar el caso. O por lo menos para nosotros, como periodistas, nunca logramos cerrar el caso. ¿Por qué? Porque faltó precisamente eso. Una fuente
a la que se le pudiera dar toda la confianza y que permitiera entonces construir una historia sobre una base veraz. Y esas historias así, inconclusas, que terminan en punta, hay infinidades, infinidades. Ahorita hablaba Darío del caso Reficar. El caso Reficar, ¿qué tenemos? El caso Reficar tenemos una versión que es la que dan los miembros de la Junta de Ecopetrol, otra versión que dan los directivos de Reficar, una versión que tienen los gringos de CBI allá en Chicago. Y nosotros podemos entretejerlas, pero ¿quién va a decir, este se llevó este se llevó tanta plata, este se embolsilló lo otro? Es muy complicado, porque el gran problema para nosotros como periodistas es encontrar una fuente que sea 100% fiable. Porque el problema de las fuentes, en su mayoría, es que tienen un interés. En muchas ocasiones, a mí me mandan un documento y no me lo mandan porque me quieren ni porque les parezco chusco, ni mucho menos. Me lo mandan en realidad es porque algo tienen detrás. Porque quieren ganar un proceso, porque quieren joder a un político, porque quieren sacarle los trapitos al sol a alguien para joderlo. Entonces, digamos que uno sí tiene que mantener una cierta distancia y una prudencia máxima, por más que uno confíe en una fuente. Porque uno no sabe en qué momento esa fuente lo está utilizando a usted como periodista, en lugar de estar buscando que se sepa la verdad. Y por eso, ese punto que usted toca es clave. Llegar a la verdad es muy difícil y muchas veces imposible. Y más aún cuando se presenta, como en Colombia, el papel de los abogados que litigan en medios. ¿Ah? Ahí tenemos, hay unos que son cantantes. Sí. Hay otros que, Cantantes, restauranteros, galeristas. En fin. Es decir, aquí se espera mucho que los pleitos se diriman en los medios. Y ahí hay una buena discusión que nos daba para otra hora de estas. ¿Por qué se utilizan los medios para... Nosotros llegamos a un acuerdo con Julio Sánchez, con Roberto Pombo y con Alejandro Santos, de que desde la oficina de comunicaciones nuestra no íbamos a participar en destruir licitaciones. Porque usted no se imagina la cantidad de gente que llegaba. Yo lo que necesito, como la fuente de Juan Pablo, yo lo que necesito es que le dé palo a esa licitación para que se caiga, porque es que ahí están unos ladrones y pura carreta. Ellos estaban viendo a ver cómo entraban, cómo jodían al otro. Y hicimos un acuerdo de que no participábamos en ese tipo de comunicación. Y aquí hay una pregunta muy sencilla, una intervención. ¿Y qué hacer con las fuentes falsas? No, pues las fuentes falsas hay que identificarlas. Pero pues eso sí, el tiempo y el trabajo es lo que permite saber eso, permite empezar a perfilar las fuentes, porque más que fuentes falsas, ¿sabe qué es lo que hay? Creo yo, lo que hay son fuentes que necesitan desviar la atención de uno para conseguir de alguna manera otra cosa. Pero finalmente algo hay detrás de la fuente. Y seguramente si uno se pone a discernir bien aquella información que está dando, algo encuentra en algunas ocasiones. Tenemos otra pregunta por acá. Buenas noches. Mi pregunta va más dirigida, digamos, ustedes hablan de que abogan que los medios en Colombia son independientes y hablan de los grandes medios, hablan de los canales tradicionales, del Tiempo, del Espectador, pero porque hoy en día la mayoría de la gente, pues joven, se está tornando a ver noticias, no digo en las redes sociales ni cosas así, porque pues carecen de veracidad totalmente, pero a medios alternativos como son La Silla Vacía, Las Dos Orillas, porque se está dando este cambio, sí se da, pues se sostiene que los medios en Colombia son independientes, y mucha gente cree que, digamos, las grandes casas editoriales como El Tiempo y El Espectador son periódicos totalmente gobernistas, que Caracol sigue una línea similar, pues que RCN obviamente tiene su línea editorial muy marcada. ¿Por qué se está dando este cambio, sobre todo en las, digamos, en las juventudes, hacia este periodismo alternativo, que puede ser mucho más de opinión, pero es periodismo en el que se ve más investigación que solo mostrar los hechos y no ahondar en la noticia? Yo creería que es porque estos medios que usted menciona han llegado a ocupar unos vacíos que existían dentro del espectro de los medios de comunicación en Colombia. La Silla Vacía ha hecho una tarea muy juiciosa, en particular de investigación política y de reportajes muy informativos sobre la realidad política en el país. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, los medios de comunicación grandes, digamos así, estamos también enfrentados a una realidad, y es que tenemos que tratar de abarcar, ya sea El Tiempo en sus páginas impresas o en internet, o nosotros en la emisora,
o RCN en su noticiero, o Caracol en su noticiero, en fin, tratar de acaparar o de recibir todo y empaquetarlo de la mejor manera para poder ofrecer un vistazo medianamente completo de lo que está pasando. ¿Qué es lo que tiene la silla vacía? La silla vacía no tiene ni que cumplir con que hoy arrancamos todos los días a las 5 de la mañana, vamos hasta el mediodía, tenemos que llenar 7 horas de emisión y que por ende entonces tenemos que empezar a organizar 7 horas de emisión. No, ellos pueden subir una nota hoy, mañana no suben nada, pasado mañana sí, luego pasan 2 días, vuelven a subir otra cosa y permiten que la gente tenga no solamente el tiempo de leer, en algunas ocasiones unos textos y unos trabajos bastante largos de reportería, sino que también le dan tiempo a sus periodistas para que puedan desarrollar esto. En el caso de Las Dos Orillas, que también lo mencionan, es otra forma de hacer periodismo, porque Las Dos Orillas está jugando un poquito más a la historia de color que gira en torno al mundillo que ya conocemos, los personajillos que ya conocemos, más mucha opinión ciudadana u opinión casi anónima, porque finalmente no son lo más importante los columnistas, sino lo que escribe el ciudadano. Entonces, van identificando unos nichos que están descubiertos y que llegan a ocuparlos. Y en eso pues está muy bien porque ayuda a diversificar y también ayuda a ampliar la paleta informativa que tenemos en Colombia. Que nosotros, por supuesto, podríamos hacer eso, tal vez. Pero ¿y entonces yo cómo hago para cubrir al tiempo el problema que hay con los buses de Transmilenio y la licitación? ¿Y cómo hago para contar también lo que está ocurriendo en el Congreso con la reforma a la justicia? ¿Y qué hago como para contar al tiempo lo que está pasando en Cartagena con la Torre Acuarela? O sea, nosotros, y generalmente todas las redacciones, tienen un día a día demasiado inmediato y urgente como para dedicarle tiempo a grandes investigaciones que se hacen, pero no se pueden hacer todo el tiempo. Y por eso yo lo que hago, y creo que lo hacemos todos en los medios de comunicación, es aplaudir lo que hacen estos medios alternativos, porque ayudan a complementar y ayudan a profundizar en muchos temas en los que nosotros, por tiempo o por capacidad de personal, no alcanzamos. Yo estoy convencido que la silla vacía, las dos orillas y similares, y en los similares hay unos que preocupan porque son parte de esos medios inventados con mucha frecuencia, pero creo que lo que hace la silla vacía es, sin lugar a dudas, una tarea que muestra mucho el camino de lo que va a ser un periodismo del futuro, ¿no? Un periodismo más adaptado a la gente que la lee hoy y que está trabajando en eso hoy. Y sin embargo, la silla vacía, digamos, y no quiero para nada denigrar de ello, pues sin embargo la silla vacía se hace con la plata del Bonais que ustedes compran todos los días, o se compran el papá de Juanita es el dueño de Bonais. Sí. Y eso, pues, o sea, es decir, los señores que en las esquinas venden sin ningún tipo de prestaciones sociales el Bonais y el Vive 100 y la vaina, ¿no? Dejo a Juan Pablo que diga eso, para que no van a creer. No, lo digo yo porque además me lo criticaron porque la columna de hoy no lo metí. Sí, claro. Pero es la verdad, o sea, nosotros decimos que los de Rappi no les pagan prestaciones sociales. Perdón, Bonais lleva años ocupando las esquinas, pagando 0 pesos de arriendo, 0 pesos de comercialización y dándole apenas unas miserias a quienes se dedican a vender eso bajo la luz del sol o bajo la lluvia de la capital. ¿Eso está bien? Bueno, en fin. Está bien. Pero eso no se lo van a decir en la silla vacía. No, y no se van a decir. Y eso no, vuelvo a digo, no denigre para nada la tarea que hace periodísticamente hablando Juanita León, que es de primera. O sea, no queda sino felicitarla porque además me emociona saber que hay un medio que dedica a hacer eso, que uno a veces ve como que dice esperanzado. La crónica es el verdadero periodismo para mí. Y en los medios colombianos es muy difícil ver crónica, muy difícil. Aún en Semana, aún Sojo a veces, cuando la cosa sexual está por ahí metida, se mete con crónicas, pero no mucho más. O sea, no hay mucho más donde leer una buena crónica de un fin de semana que lamento mucho porque alguien dice que la crónica es el verdadero periodismo. Bien, seguimos con las preguntas. Buenas noches, mi nombre es Carlos Lleras Figueroa, me gradué en el 80, soy arquitecto. Saludo a Darío, que nos conocemos Carlos, hace mucho tiempo, no nos vemos. Carlos en realidad no es arquitecto, Carlos es disc jockey, y de los buenos, y de los buenos. Uy, lo que hoy en día llaman DJ, ¿no? Sí, yo soy del 74, entonces soy disc jockey todavía.
Bueno, a Juan Pablo no lo conocía. Yo, la verdad, Nos separan unos cuantos años. Otra cosa es que procuraba envejecerme para verme bien aquí al lado de los señores que ya están consagrados. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a Juan Pablo, haciéndole una advertencia, en el sentido de que lo que le voy a preguntar y lo que pueda surgir de esta pregunta no es ni mucho menos un acto de agresión ni nada parecido, sino al contrario, de pronto, un acto de fe de mi parte en un periodista como usted. Si usted, a mí me interesó mucho venir hoy acá al colegio, no venía hace muchos años, sigo las noticias de la SALV y eso, pero la verdad no estoy muy vinculado, pero me encantó el tema, por una experiencia que viví hace varios años, no sé si Darío más o menos se imagina cuál fue. Y le quiero preguntar a Juan Pablo sobre el tema de la independencia de los medios. Yo no creo, desafortunadamente no creo mucho en las instituciones, yo creo en las personas. Y las personas, con todas sus cualidades y defectos, se reparten por todo el universo. O sea, hay curas malos y hay curas buenos, hay médicos malos, hay médicos buenos, hay guerrilleros seres humanos malos y hay guerrilleros seres humanos buenos. Si usted comprobara que en el medio en que usted esté trabajando, hoy en día entiendo que usted está en la W, sus líderes, sus directores, no sé si los llamarán sus maestros, si usted comprobara o alguien le comprobara que alguno de ellos le faltó a la verdad, que para mí es la esencia del periodismo, la búsqueda de la verdad, y asociándolo con lo que Darío dijo en relación con los hechos. Una cosa es la opinión, pero otra cosa es cuando se han producido hechos que no se pueden negar ni borrar. Si usted, dentro de su escala de valores como periodista amigo de la verdad, renunciaría a seguir trabajando en ese medio de comunicación. Bueno, a ver. Está bueno. ¿Le ayudo? Está bueno. No. Yo primero trataría de entender, Carlos, qué fue lo que llevó a esta persona, sea quien sea, a faltar a la verdad. Estoy de acuerdo con usted, y de hecho es algo que yo le digo a todos los periodistas que trabajan conmigo. Digo, mire, el periodismo es un oficio de confianza. Es un oficio de confianza dentro de la casa donde uno trabaja. Yo creo en los periodistas que están en mi equipo porque finalmente es lo único que yo tengo. Yo puedo llamar y verificar cada una de las noticias que sacan, pero eso significa que entonces no tendría yo espacio para vivir, sencillamente. Entonces, es un ejercicio de confianza. Yo le pregunto a un periodista, ¿quién es tu fuente? Si me lo quiere decir, si no, ¿es una buena fuente? ¿Es alguien en quien podemos confiar? ¿Ya contrastaste con este? ¿Le preguntaste a la contraparte? Una vez surtido, digamos, ese proceso, que insisto, es de confianza, yo digo, luz verde o todavía no para una noticia. Y así es en todo. Cuando un periodista rompe la confianza, que es el vínculo máximo que existe dentro de una sala de redacción, lamentablemente se difumina el quehacer periodístico y sobre todo se difumina esa relación que existe, que es casi familiar. Sobre la pregunta suya, por eso le digo, lo primero que yo haría sería preguntarle a esa persona, en este caso Julio, mi jefe, primero, ¿qué fue lo que pasó? Y segundo, que me dé su versión. ¿Por qué lo hizo? Tal vez así uno pueda entender un poco más qué es lo que hay detrás de una decisión de una persona. No sé si para justificarlo, no sé si para excusarlo, no sé si para decir renuncio o no renuncio, o sencillamente para decirles que yo no puedo trabajar con usted en estas circunstancias. Pero creo que todos, actúen bien o actúen mal,
merecen ser oídos y todos merecen una oportunidad, por lo menos de eso. Y ya dependiendo de la respuesta uno puede tomar decisiones, pero antes hay que escuchar a esa otra persona. Justamente una persona que tenía que ser oída fue mandada a callar por Julio Sánchez Cristo. O sea, él haciendo al revés lo que usted acaba de promulgar que se debía hacer. ¿Qué opina de eso? Sí, pero es que es un supuesto demasiado gaseoso para mí, entonces digamos que no podría emitir una opinión sobre algo tan etéreo. Y para cerrar el tema de la pregunta, porque esto es un tema comunitario para hacer otra historia. Sí, otro foro, ya Guillermo lo organiza. Y no hay tiempo para eso. Por eso le digo que esto no es un desafío, un ataque, ni mucho menos, sino un acto de fe mío de una persona como usted. Y seguramente después de esto nos encontraremos y hablaremos al respecto, para que lo entienda un poco más. Es curioso que este foro se haya dado en el Liceo Francés. Levanten la mano los que se acuerdan de la famosa costumbre que había en el colegio de cuando iba a haber peleas, entonces, para que no nos castigaran, nos damos en la jeta en el caño del 87. Sí. Levanten la mano los que se acuerdan de esa vaina. Sí, creo que... O en el Parque de Japón. Era nuestro, ¿no? Antonio, sí. No, en mi época ya era en el caño. Y así se llamaba, ¿no? El caño del 87. Nos vemos en el caño. Allá donde, por ejemplo, se gestó aquella famosa pequeña revolución, eso fue en el 70 y qué, cuando entramos después aquí al colegio y nos sentamos todos y no entramos a clase, y eso salió en noticieros y periódicos. ¿Quiénes estaban ahí presentes? Eso fue en el 72. ¿El 72? Sí. No recuerdo. Pues eso me tocó a mí porque yo estuve metido ahí en el 72, que yo recuerde fue la primera huelga de estudiantes del colegio. Y estuvimos por fuera de clases día y medio, 2 días, y Monsieur Lubeck, que era el rector, citó aquí a los papás, y nosotros estábamos allá en la cancha de básquet, que no estaba pintada como ahora y todas esas cosas, y vimos desfilar a los papás entrar aquí a una reunión. Y eso fue en el 72. Después hubo otra muy posterior, que fue cuando decidieron expulsar a varios de nuestros ídolos del equipo de básquetbol. ¿Se acuerdan? A Galeano y que se gestó la reunión allá en la 87, allá convocaron y dijeron, bueno, rieguen la voz, no había Facebook ni nada de esas cosas que hay ahora, y hoy no entramos a clase. O sea que eso fue otro episodio, pero el cuento va a que en ese sitio histórico en el colegio después se gestó una historia pequeña, una novela barata, varios la calificaron de Peleas de Ricos del Norte, que fue la famosa casa, la famosa historia de la demolición de la casa de los Pérez Norzagaray, la casa de Bruno Violi, que quedaba ahí sobre el caño donde se producían las peleas. Historia que por alguna razón de la vida me tocó a mí, porque yo había diseñado el edificio que está al lado, y cuando nos fue llegando la información, yo me convertí primero en periodista. La comunidad me pidió que me metiera en el tema, que investigara, que averiguara, y me lo tomé muy en serio. Prácticamente abandoné durante 1 año la práctica de mi profesión. Mi oficina sufrió mucho, pero éramos y hemos sido independientes. Hicimos lo que teníamos que hacer y fui conociendo, no fui la fuente, terminé siendo testigo e involucrado en la porquería de historia de corrupción que hubo detrás de un pinche caso. Yo tengo escrito un libro acá que se llama Casa Pérez Norzagaray, 2 puntos. Historia de una casa, tragedia de un país. Porque lo que viví, lo que conocí, pero la mayor defraudación como colombiano que sentí fue de los medios de comunicación. Y ya tendré la oportunidad de contarle a usted, Darío está muy invitado, y si quieren algún día pues programamos la charla y les cuento la historia a todos. Tiene mucho que ver con el francés, porque además era la casa de mis compañeros de salón, Carlos Pérez, hijo de Carlos Pérez padre. Carlos Alejandro. Carlos Alejandro Pérez.
Y le voy a dar los nombres por los cuales yo hoy en día no leo un periódico ni oigo un programa noticiero en Colombia ni en ninguna parte, porque no les creo a ninguno. Julio Sánchez Cristo, Alberto Casas Santamaría, Roberto Pombo, Cecilia Orozco, Daniel Coronel, Marian Ponsford, para citar algunos de los que le hicieron el trabajo al Grupo Santo Domingo para ocultar hechos y pruebas contundentes. Y vi cómo funciona o cómo se desaparece la verdad y cómo el periodismo no es independiente en este país. Después seguimos hablando sobre el tema. Ok. Gracias. Luis Carlos Galán tiene una frase muy buena que decía cuando en un momento de la Unión Liberal el tiempo no estuvo de acuerdo con lo que él decía, y le contestó don Arnaldo Santos: no me diga eso porque yo conozco el monstruo por dentro. Por razones de tiempo y de compromisos de uno de nuestros panelistas, de Juan Pablo Calvás, vamos a hacer las Y no me van a dejar solo a mí, tampoco. las últimas dos preguntas que Darío. pedimos que sean muy concisas. Listo. Bueno, ahorita con la intervención de Hassan, él tocó un punto pues muy importante en el que todos parecemos estar de acuerdo, y es la línea que existe entre los hechos y la opinión, que ambos, pues yo creo que todos estamos estamos de acuerdo en que ambas son igual de importantes pues para lograr un público bien informado. Ahora, sin embargo, recientemente salió en 070, que es el portal de los Andes, del CEPER, del Centro de Estudios en Periodismo, que señala pues, que la administración Peñalosa ha pagado, pues tiene como una oficina donde pues han pagado como varias, mucha plata, no me acuerdo la cifra exacta, pero es una cifra bastante grande, a medios como El Tiempo, y ellos señalan varias publicaciones del Tiempo donde El Tiempo habla sobre los avances que se ha hecho en Bogotá, pero sin embargo esos trabajos específicos no cumplen con esa rigurosidad que hablamos sobre el periodismo, porque pues no contrasta distintos puntos de vista, y asimismo esas mismas notas no señalaban que estaban siendo pagadas por el distrito, ¿no? Así que, digamos, esas notas podían pasar, pues para un ojo desapercibido, podían pasar como hechos, pero sin embargo, perdón, es que me distrajo el celular, pero bueno. Sí, o sea, para un ojo, pues bueno, para alguien que no se haya dado cuenta, pues para alguien que haya podido pasar desapercibido, pues eso hubiera podido pasar como un hecho y no tanto como algo que hubiera pagado el distrito, ¿no? Y pues así, pues bueno, ustedes mencionaron que al principio que los medios grandes, pues no tienden a tener como esa pauta oficial, pero pues entonces así, me gustaría saber su opinión al respecto, y si los medios de comunicación en este país tienen cierta responsabilidad en la difusión que hay entre la opinión y los hechos. Voy a dividir la no pregunta en dos. Es uno, cada vez más presenciamos eso que se llama contenido no editorial, contenido pagado. Ahí hay una zona gris que ha aparecido mucho, por ejemplo, la revista Semana. Ustedes no sé si se fijan, Semana tienen arriba una cosa que dice foro, distinto a los foros, tiene un chapó arriba que dice que es contenido pagado. Eso en muchos medios es ya una costumbre muy usual. Y lo digo simplemente porque vi en estos días, estando en Cartagena, un advertorial, un aviso que aparece como contenido editorial de un viaje de estos famosos de la Madama en Cartagena, a una isla, y es
se armó un lío en Cartagena, que cómo es posible que un medio haga eso. Eso es pagado, eso es pagado. Hay una serie de mentiras tan grandes que eso es pagado. Y al mismo tiempo haga el ejercicio de oír un programa que todavía para mí sigue siendo divertido a pesar de los múltiples cambios que ha tenido, que es La Luciérnaga. Y La Luciérnaga está llena de cuñas de la alcaldía de Bogotá. Y difícil un sitio donde le den más palo al alcalde, empezando por su imitación, que lo sé personalmente, me tocó convencer a Enrique Peñalosa que cambiara su actitud en eso. Le cae muy mal a Enrique Peñalosa, porque es el gomelo ese, que es muy bueno. A Enrique le cae eso pésimo, pero pésimo. Y nos tocó convencerlo un día. No le cae mal. Nos tocó convencerlo un día que no pelee con eso. Y al contrario, si para uno es un orgullo que lo imiten en La Luciérnaga, por mala que sea la imitación. Era como cuando Jaime Garzón, era un orgullo que a uno le imitara a Jaime Garzón, ¿no? Entonces, ahí se muestra cómo sí hay un terreno de advertorias muy peligroso, porque uno sabe cuándo es publicidad y cuándo es editorial. Y hay un terreno donde uno, a pesar de que vea que hay mucha pauta, el medio sigue siendo, para concluir con lo que empezamos, el medio sigue siendo independiente de la pauta. Sobre ese, perdón, Juan Pablo, sobre eso, y de verdad me toca irme porque es que tengo que ir a supervisar una cosa en la emisora. Pero una pauta. Una pautica, ojalá. Más trabajo. Bueno, sobre su punto, me parece muy importante que lo toque. ¿Por qué? Porque además, como se supone que yo soy el enemigo de la administración de Bogotá, cosa que no es así, yo lo único que quiero es una ciudad que sirva. Me tomé el trabajo de hacerle el paneo a todo ese informe que hizo fue la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, y que luego fue replicado por otros. Uno, el tiempo sí se equivocó porque sin decirlo de frente, estaba retomando información oficial sin procesar y le estaba poniendo como si fuera noticia. Ahí hay una falla. Y eso es innegable y algo que me contaron luego de la Fundación para la Libertad de Prensa fue el silencio mismo del periódico ante las denuncias hechas por estos señores. Hay una falla del periódico, eso se tiene que explicitar, se tiene que decir, porque uno no puede ir publicando la información tal y cual se la pasa a uno una fuente oficial. Y eso sí que es un riesgo porque en el video de hecho que hicieron para ilustrar esa nota, aparecemos nosotros en la W cayendo en la trampa. Que incluso yo dije, ¿por qué razón nos ponen a nosotros? Porque ustedes cayeron. Entonces nosotros aparecemos al aire dando la información pura que aparece en el tiempo, cuando en realidad es una información entregada por la alcaldía y sin ningún tipo de perspectiva crítica. Es una falla gravísima en términos periodísticos. Que la lección se tiene que aprender, ojalá. Y que hacen muy bien medios como Semana, El Tiempo a veces, El Espectador, cuando dejan en evidencia que eso es un contenido pago, y qué es lo que se debe hacer siempre, sí. Ahora, el riesgo está en que nos sigan dando o metiendo información no corroborada o no verificada o no contrastada, pero eso ya está en el espíritu de cada periodista y de cada medio de comunicación. O sea, ¿el ideal qué es? Listo, usted me pasa esto, yo lo contrasto, pero eso está en cada medio. Y miren, quiero interrumpir a Juan Pablo aquí en eso. Yo tengo un debate muy especial con Roberto Pombo, mi amigo además, mi amigo de toda la vida, sobre algo que hace El Tiempo que a mí me parece un error desde el punto de vista periodístico. El Tiempo da por hecho, cuando la información viene de un canal oficial, un fiscal general de la Nación, un contralor general de la República, un superintendente de Industria y Comercio, y no corrobora las fuentes, porque tiene como política que el que lo diga le da entidad a la noticia. Y desde luego, si es una filtración que viene de un funcionario de tercer nivel, pues no lo va a hacer así. Pero si lo dice el fiscal, si lo dice un ministro, si lo dice un superintendente, es suficiente para ser publicado, sin ni siquiera corroborar los hechos contra fuentes alternas. Para contrastarlo. Para contrastarlo, nada más. Eso.
cosa que en radio pasa mucho y uno le tiene miedo a eso, que es cuando Julio enfrenta, ustedes en la W enfrentan a dos versiones de un mismo hecho. Y uno en general tiende a decir, bueno, no nos metamos a ese enfrentamiento, pero eso es lo que hace posible que una noticia se convierta en equilibrada, en balanceada, en que tenga las dos voces por lo menos, para que haya una mayor precisión. Sí, o por lo menos es un ejercicio de rigor. De rigor. De rigor, porque es que, o sea, nosotros, digamos, el gran error que ha habido en Colombia es creer que los periodistas somos jueces. Y por eso termina ocurriendo lo que más temprano está. O sea, yo sé que por ahí usted lo alcanzó a pintar un poquito, Darío, y es que los medios de comunicación, en particular la radio, pero en general, nos hemos convertido en los jueces que no tiene este país, porque como aquí la justicia es lenta, no funciona, los jueces son además corruptos, entonces nos toca jugar un papel que es muy complejo y es el de poner todas las cartas sobre la mesa, poner todas las perspectivas de un asunto sobre la mesa y tratar de sacar de ahí algo de verdad, que es un ejercicio no solamente complejísimo, sino además de absoluta responsabilidad, o por qué no decirlo, irresponsabilidad con el país. Porque es que nosotros los medios de comunicación deberíamos estar ahí es para registrar noticias, no para decir quién se equivocó, quién hizo bien la tarea, o quién engañó y quién está diciendo la verdad. Exactamente, o ser jueces. Claro, eso es. Entonces, esa manera en que se han desvirtuado un poco los medios para convertirse en los que reemplazan la justicia, que no existe en Colombia, es un problema grandísimo para nosotros. Grandísimo, porque además nos suma una responsabilidad inmensa que además tenemos que entender como medios, y por eso hechos como el que usted señala duelen. Es más, tiempo antes de que la FLIP sacara ese informe, nosotros en la mesa lo comentábamos, decíamos, bueno, ¿y hoy qué está defendiendo el tiempo a Peñalosa? Porque la sección de Bogotá se ha convertido en eso. Afortunadamente salió el informe y se ha visto un cambio, y en eso creo yo que no los medios de comunicación, pero sí los observatorios de medios, deberían hacer una tarea mucho más juiciosa para obligarnos a nosotros mismos a estarnos evaluando y autoevaluando constantemente, para que no ocurra eso, sino que al contrario todo el tiempo estemos exigiéndonos más. Juan Pablo, no te puedo dejar ir sin hacerte la pregunta que le hice a Hassan. Para ti, ¿qué significó para tu carrera y para tu vida haber pasado por el Liceo Francés? Yo creo que Hassan ya lo tenía, ya me han dicho. El Liceo Francés es el motivo por el que estoy acá. Así de sencillo. Si no fuera por una educación diversa, una educación al espíritu crítico, pero también una educación realmente humanista, en términos generales, difícilmente yo estaría acá. Porque en el liceo, de alguna manera, lograron estimular el amor por las artes, por la historia, por la geografía, el amor por la lectura, el amor por la filosofía, el amor por todos esos elementos que terminan es construyendo una persona. El colegio no solamente es la labor de crearnos y de inculcarnos un espíritu crítico, sino que más que eso, nos enseña a escuchar a los otros y entender que cada persona es un mundo distinto. Y creo que esa es una de las grandes fortalezas del Liceo Francés. Nos enseña que somos individuos en una comunidad, y en una comunidad absolutamente diversa, porque para diversidad la gente queda en el colegio. Y esa es la forma más positiva de entrar uno al mundo y entender el mundo. Es entender que no hay un solo tono, sino que todos son matices, y que nosotros somos apenas uno de esos matices. Aprendemos a discutir, a debatir, pero sobre todo a respetar las opiniones. Muchas gracias, Juan Pablo. Y Darío, te quedas como receptor de unas preguntas adicionales. Yo le dije a Darío. La última pregunta. La última pregunta, que saque la pregunta. Juan Pablo, no se puede decir que yo haga este comentario, y de verdad voy a tratar de ser lo más una cosa contrato. solamente para que sepan que no me estoy volando. Okay. En exactos 30 minutos nosotros vamos a arrancar un programa nuevo en la emisora y me toca estar encima. Perfecto. Entonces tengo apenas tiempo de llegar a las 67. Perfecto. Yo le voy a decir como le dicen las señoras a Julio Sánchez, no me vaya a cortar.
Son varias las reflexiones. Yo no soy del Liceo Francés, pero tuve la oportunidad de hacer un diploma en el IEAL cuando el actual ministro de Educación de Francia, Jean-Michel Blanquer, era el director del IEAL. Y tengo una hija estudiando acá en el colegio. Vine a este foro porque soy comunicadora social, con mis años de experiencia en la función pública. Yo he sido servidora pública toda la vida. Y creo que hay un análisis que ustedes que están haciendo este llamado tan importante han olvidado y han omitido, y es la labor de la comunicación y del periodismo que se ejerce desde las instituciones públicas. Ustedes no han quizás pensado en ese foco para dirimir estas inquietudes respecto a la labor de la independencia, de la verdad, de la honestidad, de la ética y de tantos de esos valores que ustedes, como egresados del Liceo Francés, les han inculcado para la vida. Y voy puntualmente a una cosa, y es que en el sector, desde el sector público, ¿sí?, todo el tema de comunicación y de periodismo se mueve también en torno a la manipulación de los medios de comunicación con las oficinas de comunicaciones, y no hay independencia en el periodismo al interior, ni en la comunicación, ni en el periodismo al interior de las entidades públicas en Colombia. Eso es un factor que es una tacha negra, oscura y terriblemente incierta para el futuro del país, con los temas de corrupción que el país viene manejando. Porque sencillamente, usted lo decía, Darío, se responde al fiscal, los medios acuden al llamado del superintendente, de todos los directores de todos los directores de las entidades públicas, conociendo y tratando de conocer la verdad que ellos ponen para los medios de comunicación, después de ejercer su labor. Pero creo que ahí hay un sesgo muy grande que ustedes deberían mirar, y que yo sí los invito a que hagan una reflexión en torno a cuál ha sido el papel de la comunicación y del periodismo institucional también, y la manera como todo esto ha sido manipulado con las pautas, con las agencias de publicidad, ¿cierto? Con los directores que llegan y desarrollan una tras otra, tras otra, tras otra, o los ministros una tras otra reforma tributaria, y en una comunidad como la de ustedes, la que ustedes han formado desde hace mucho tiempo atrás y que sigue vigente para la comunidad de los alumnos del Liceo Francés, esa visión humanista, esa visión integral que se tiene de sociedad. Yo creo que ustedes sí tienen un compromiso muy grande para los muchachos que están estudiando en este momento, como mi hija o como los hijos de muchos de los que están acá, de conservar esa visión. Tú hablabas, Daniel, Darío, hablabas del papel de la crónica como la única forma verdadera de hacer periodismo. Ustedes saben cómo hacen la crónica en Francia. Ustedes saben perfectamente, porque son conocedores de los géneros y de los medios y de la manera como en Francia le ponen la información al ciudadano. Entonces yo les pregunto, ¿por qué razón ustedes con esa formación humanista, ¿cierto?, siguen dando la información de una u otra manera, ¿cierto?, desde sus cargos y desde sus posiciones en estos momentos ante los medios de comunicación? ¿Por qué siguen de alguna manera dando una información que permite ciertos sesgos y que permite no darle a conocer la verdad total y absoluta como debería ser? Y no como jueces, porque estoy totalmente de acuerdo, no les corresponde como jueces, pero sí debería darle una verdad absoluta y concreta a los colombianos. Yo creo que eso generaría una cultura de la información diferente. Perdóneme, pero en serio me tengo que ir, escúcheme. Mire, yo le voy a responder con absoluta franqueza. Y esto que voy a decir acá, lo digo la confianza de estar en el colegio, pero sobre todo porque entiendo el nivel de su reflexión. Cuando uno llega a trabajar a donde uno llegue a trabajar, el lugar donde lo contrate, hay cosas que uno puede llegar a hacer y a otras a las que le toca ajustarse. Cuando
y me gusta además que Darío lo recuerde, lo tenga presente. Cuando yo estuve como director de noticias en Radio Nacional, en aquel entonces no me invitaban a foros de la SAL, eso fue lo que intentamos hacer. Y le voy a decir una cosa, y por eso se volvió incómodo para el gobierno entonces. Porque contar las historias, y más de una Colombia, que muchas veces no tiene espacio en los medios de comunicación, es muy difícil, y en muchas ocasiones no es atractivo. Pero eso es lo que hay que hacer. Yo ahorita estoy en un medio que tiene un target muy definido, en donde esas historias a veces tienen espacio, pero no siempre. Eventualmente, y en eso yo creo mucho en los medios públicos, y por eso creo que aquí hay una tarea muy, muy grande pendiente, tanto en la televisión pública como en la radio pública, son los que tienen que hacer esa tarea. Y por eso existen los maravillosos reportajes de la BBC, y por eso existen los maravillosos reportajes ¿de qué? No de TF1, TF1 no, TF1 es terrible, pero de France 2, de France 3, que es increíble. Sí, los reportajes increíbles de Radio Francia, lo que hacen en France Inter cada mañana. Yo escucho France Inter a veces, el podcast del noticiero. Pero digamos que eso depende hoy día de quienes están al mando, y todo eso pues es susceptible de ir cambiando, de irse modificando. Pero, digamos, el relato de país que hoy se hace desde los medios en general es un relato que va dirigido al poder. Porque finalmente el poder no solamente es influencia, sino el poder también es pauta. En cambio, cuando usted va a contar, no sé, los problemas del acueducto en Inírida, Guainía, eso no le genera a usted mayor pauta. Esas son las historias que nos hacen falta. Estoy completamente de acuerdo con usted. Y por eso, ustedes que son tan poderosos, los estudiantes del Liceo Francés, deberían y deberíamos abogar porque de verdad existe un verdadero estatuto de los medios públicos en Colombia. Miren, esto yo no lo debería decir, pero muy pronto nos vamos a enterar que la radio pública se ganó una gran cantidad de premios de periodismo en este país. Se los van a entregar muy pronto. Porque están haciendo la tarea. El problema es que nadie los prende, nadie los escucha, nadie se entera. Pero eso está pasando. Es cuestión de ir buscando mejor en el dial, en internet o en la prensa. Pero está ocurriendo. Me tengo que ir, qué pena con ustedes. Chao, Darío. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que con esto cerramos. Únicamente faltaría hacerle a Darío la misma pregunta que le hicimos a Hassan. Como sé que tenemos hambre y tenemos ahí ya y que ya tenemos que irnos, voy a resumirlo en una frase, en una palabra. Cartesianismo. Perfecto. Muchas gracias a todos por su asistencia.